El Mesías está hablando de lo que aún está por venir, y sin embargo, habla de lo mismo que sucedió durante los tiempos de Hanukkah. ¿Por qué? Hanukkah es un presagio del fin de los tiempos. Los eventos de Hanukkah tuvieron lugar entre la Biblia. Están registrados en el libro de los libros de los Macabeos, primero y segundo de los Macabeos. Macabeos no es escritura, pero es histórico. Y registra lo que Dios hizo. Los eventos de Hanukkah fueron profetizados en las escrituras hebreas por el profeta Daniel. Están registrados y celebrados en el Nuevo Testamento por Jesús mismo, Yeshua el Mesías, Evangelio de Juan. Como dijimos, la dedicación es Hanukkah. Vamos a abrir esta noche los misterios de Hanukkah, que tiene que ver con los últimos tiempos, por lo que tiene que ver contigo como creyente del fin de los tiempos. En pocas palabras, fue el siglo II antes de Cristo. El rey sirio griego, un tipo llamado Antíoco Epífanes. Epífanes significa Dios manifiesta, así se llamaba a sí mismo. Emitió un decreto para que todos los pueblos de su imperio adoraran a los dioses de los griegos. Y seguir los caminos de Dios se volvió ilegal en Israel. Imagina vivir en un día en que seguir a Dios es ilegal. La elección era abandonar a Dios y vivir, o seguirlo y ser asesinado. Está registrado en el libro de los Macabeos. Recuerden, esto no es escritura, pero es historia, el cumplimiento de la escritura. El día 15 del mes de Kislev, en el año 145 de los griegos, el rey erigió la horrible abominación en el altar de las ofrendas en las ciudades circundantes de Judá. Construyeron altares paganos, quemaron incienso. Y los rollos de la ley que encontraron, los rompieron y los quemaron. Antíoco instala un ídolo en el templo de Dios. Se llama la abominación que causa desolación. Desola, deja el templo desolado. Convirtieron el templo de Dios en un templo pagano con sacrificios paganos. Jerusalén estaba en manos de extranjeros y hombres perversos, dice. Ahora, Daniel predijo esto cuando dice: el sacrificio será abolido por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué es eso? Tiempo es un año. Tiempo son 2 años. Medio tiempo es medio año. 3 años y medio. ¿Les suena familia? 3 años y medio. Entonces el Mesías dijo en Mateo 24:15, cuando veas, de pie en el lugar santo, la abominación que causa desolación, dicho por el profeta Daniel, que el lector entienda, el Mesías está hablando de lo que está por venir, pero habla de lo mismo que sucedió durante los tiempos de Hanukkah. ¿Por qué? Hanukkah es un presagio del fin de los tiempos. Es el presagio profético más detallado de los últimos tiempos de cualquier fiesta hebrea. Y hay otras proféticas, como las trompetas y otras, pero esta es la más detallada. Daniel el profeta dijo, habló de las 77 hasta el Mesías, y sobró un 7. Esos son 7 años. Eso es lo que se llama el periodo de la tribulación. Ese es el libro de Apocalipsis. Y dice, en medio de ese 7, habrá un pacto que este hombre hará. Está hablando del anticristo. ¿Cuál es el medio? ¿Cuánto es 7 dividido por 2? 3 y medio. 3 años y medio. Así que aquí hay otro. Libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11. No midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones. Pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. ¿Qué son 42 meses? 3 años y medio. Y en Apocalipsis 12, versículo 6, la mujer que representa a Israel huye del dragón que representa a Satanás en la tribulación. Dice que se va al desierto, donde podría ser cuidada durante 1260 días. ¿Qué son 1260 días? Dividido por un año bíblico de 360, da como resultado 3 años y medio. Así que todo esto comienza con Hanukkah. Hanukkah, si quieres entender el libro de Apocalipsis, si quieres entender los últimos tiempos, tienes que entender Hanukkah. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a abrir algunas revelaciones asombrosamente precisas de Hanukkah, que se trata de nuestro tiempo, lo que está sucediendo incluso ahora mismo. Está escrito, Antíoco vino contra Israel y Jerusalén y el templo con una fuerza poderosa. En Daniel 11, versículo 12, dice, en ese tiempo, Miguel, el gran príncipe, hablando del arcángel,
que protege a tu pueblo. De alguna manera, Miguel está vinculado a Israel, si no lo sabías. ¿Él está realmente allí para proteger a Israel? Dice que habrá un tiempo de angustia, como nunca ha sucedido desde el principio de las naciones hasta entonces. Antíoco es un presagio del hombre llamado el Anticristo, la bestia. Y es fácil de recordar porque su nombre suena parecido. Antíoco suena como Anticristo. Pero él es el que pensó que era Dios y vino contra Israel. Declaró que todas las naciones van a ser una. Es lo que declaró en su reino. Todos los pueblos serán uno, así que el Anticristo hará eso. Así que viene contra Israel, odia al pueblo judío. El espíritu del Anticristo ya está en el mundo. Por eso, el antisemitismo está explotando en el mundo. El mayor desde la época de Adolf Hitler. Has vivido para ver esto. En los días de Antíoco, Israel era una espina en su plan. Dijo que todo se volvía humo. Pero Israel siempre se destacó. Israel nunca encaja. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios dijo que es un pueblo que habita aparte. Israel siempre va a ser, siempre. ¿Y saben qué? Incluso ahora, Israel nunca encaja. ¿Lo han notado? Siempre está separado. Solo eso les dice que la palabra de Dios es verdad. No encaja en el mundo árabe. No encaja en las Naciones Unidas. No encaja en Europa. Saben, está justo en medio de África, Asia y Europa. Los mantiene unidos. No encaja en nada. Está justo en el medio. No encaja. Las Naciones Unidas odian a Israel. ¿Cómo podría alguien ponerse del lado de Hamás con una masacre? ¿Por qué? Porque el espíritu del Anticristo está en el mundo. Una encuesta reciente mostró que cerca de un cuarto de los jóvenes estadounidenses creen que Israel debería dejar de existir y ser entregado a Hamás y al resto. Y los jóvenes estadounidenses representan el futuro de Estados Unidos. Así que, ¿quieren ver cómo se alinean los tiempos finales? Así es como. ¿Por qué la ONU condena a Israel del tamaño de Nueva Jersey? ¿Quieren ver qué tan grande es ahí? Viajen por Nueva Jersey. De hecho, creo que Nueva Jersey es incluso más grande. Pero la cosa es, ¿por qué la ONU condenaría esta pequeña y diminuta franja de tierra? ¿Por qué se enfocaría en ella? Y, ¿saben? Ha condenado a Israel más que todas las demás naciones del mundo juntas. ¿Eso no es natural? Eso es sobrenatural. La Biblia predice que en los últimos días, todas las naciones del mundo vendrán contra Jerusalén. Vendrán contra Israel. Eso parece imposible, pero ya se puede ver que viene. ¿Qué más revela el libro de los Macabeos? ¿Qué revela? Sobre la hora. El rey Antíoco decretó que todos debían abandonar su camino, su costumbre. Todas las naciones, todos los gentiles, aceptaron el mandato del rey. Muchos, incluso de Israel, adoptaron con gusto su religión, sacrificaron a los ídolos y profanaron el Sabbat. Decretaron que quien no obedeciera al mandato del rey, moriría. Con tales palabras escribió a todo su reino. Nombró inspectores sobre el pueblo para asegurarse de que ofrecían sacrificios. Dice en otro versículo, dice, para que olviden la ley y cambien sus observancias. Eso ya está sucediendo en el mundo. De nuevo, el espíritu de lo que viene ya está en el mundo. Es un espíritu que busca alejar a todos, especialmente a los cristianos y creyentes, de Dios, de su fe, e incluso a los no cristianos, de la moralidad, de lo que ha sido la fe, los valores. Ha habido más agitación en los valores y la fe en nuestra generación que en cualquier otra época. La Biblia dice que en los últimos días habrá, ¿qué? Una gran apostasía. Apostasía, de la palabra griega apostasía, significa apartarse de la propia postura o estado del ser. Lo estamos presenciando en Estados Unidos y afecta especialmente a los jóvenes. Está afectando a Occidente, a los jóvenes de todo el mundo. Y de nuevo, cuando hablamos de que afecta a los jóvenes, significa que este es el futuro. A menos que, sin un avivamiento, ese es el futuro. En Daniel 7, dice que el cuerno, hablando del anticristo como oprimirá a los santos y tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Bueno, hay un espíritu obrando ahora mismo que intenta cambiar los tiempos y las leyes. Número 1, quitar el nombre de Navidad.
convertirlo en la temporada de fiestas o el receso de invierno. Recuerdo que en la escuela pública cantábamos villancicos en la escuela pública. Nos enseñaban villancicos en la escuela pública. Estudiantes judíos cantando villancicos en un sistema de escuelas públicas seculares. Y sin embargo ahora, cambiando los tiempos. ¿Saben qué intentan ya? Ahora intentan cambiar a C y de C. Está pasando cada vez más. En el mundo académico ya ha pasado. En los museos ha pasado. Está pasando en el sistema educativo, incluso en los medios. Podría leer algo y en lugar de decir DC, puede que no lo hayan visto en un tiempo. Dice AEC. ¿Y ese qué significa eso? ¿Saben lo que significa? S significa era común. AEC significa antes de la era común. ¿En serio? ¿Así que en el año 1 todo se vuelve común? ¿Qué significa eso? Todo era fuera de lo común y luego se volvió común. ¿Qué pasó? En el año 1, algo pasó que no sabemos qué fue. Pero lo que pasó, que no sabemos qué fue, transformó mágicamente todo en común, pero no sabemos qué fue. Verán, intentan alejarse de Jesús y Él sigue ahí. Es una guerra. ¿Contra qué? Es la guerra del libro de Apocalipsis. El anticristo guerreará contra el Cordero. La guerra del anticristo es la guerra contra Dios, contra la verdad, contra la realidad. Y se está librando incluso ahora. Aquello que siempre hemos sabido que es verdad está siendo radicalmente redefinido, alterado. El espíritu del anticristo está detrás de ello. Para hacernos olvidar quién es Dios, qué es el matrimonio, qué es el hombre, qué es la mujer, qué es la familia, qué son los hijos, qué es la vida. Es una amnesia. Antíoco quería que el pueblo olvidara lo que sabía. Este espíritu ya está actuando para hacer que Estados Unidos olvide a Dios y que alguna vez conoció a Dios. ¿Cómo se hace eso? Alteras la memoria de la nación o de la cultura. ¿Cuál es la memoria de una nación o una cultura? Bueno, una es su historia, los escritos, lo que se preserva, y la transmisión de esa historia y verdad a la siguiente generación. Bueno, esto está pasando en los medios. ¿Saben? Muchos creyentes no se han dado cuenta de que los niños han sido adoctrinados. Están siendo adoctrinados en contra de Dios, en contra de los caminos de Dios. Fue una transición. ¿Saben? Hubo un tiempo en que los maestros de Estados Unidos, en el sistema de escuelas públicas, guiaban a todos los niños de Estados Unidos en el Padre Nuestro. Ahora les enseñan a ir en contra de Dios, preparándose para los últimos días. Se les está poniendo en guerra con los caminos de Dios. Están siendo adoctrinados en la inmoralidad sexual, en la ideología de género, en la confusión. En la historia de Hanukkah, Antíoco pone un ídolo en el lugar santo, una abominación. Y eso es incluso ahora que estamos poniendo abominaciones en lugar de lo santo. Considerando lo que es sagrado, la cultura ahora dice que lo que era santo es profano, es una abominación. Y lo que era una abominación, ahora se trata como santo. De muchas maneras, a los niños se les enseña a odiar todo lo que ha sido. A odiar todo lo que Estados Unidos ha sido. Y el subtexto es la cultura cristiana. Y con eso, ¿saben? Una de las cosas que Antíoco hizo, dice que cualquier rollo de la ley, la palabra de Dios que encontraban, lo rompían, lo quemaban. Si te encontraban con un rollo, la Biblia, quien quiera que observara la ley, era condenado a muerte. Te ejecutaban. Así que usaron su poder contra Israel y contra aquellos que guardaban el camino de Dios. Antíoco era totalitario. Así será el anticristo. Y estamos en culturas o naciones totalitarias, cualquier discurso que vaya en contra del discurso oficial es prohibido. Así que estamos viendo el alejamiento de la libertad de expresión. Crecimos con ella, la libertad de expresión. Tengo derecho a decir esto. Libertad de expresión. Eso es Estados Unidos. Ahora estamos en una era de la cultura de la cancelación. Otra señal de alerta es que la generación joven es la que menos está a favor de la libertad de expresión que cualquier generación en la historia de Estados Unidos. Están más a favor de prohibir el discurso que consideran inaceptable, porque eso es lo que se les enseñó.
El anticristo guerreará contra la palabra de Dios. Pero ese espíritu ya está aquí. En los años 60 sacamos la palabra de Dios de las escuelas, quitamos los 10 mandamientos de la vista pública. Este espíritu está obrando en el sistema legal. Hay un movimiento para declarar que se prohíba cualquier material que no esté de acuerdo con la nueva moralidad. De hecho, creo que a una buena cantidad de jóvenes británicos se les preguntó si la Biblia tuviera un discurso que consideraríamos de odio, o sea, en contra de la inmoralidad sexual. ¿Estaría bien prohibirla? Y dijeron, sí, entonces prohíban la Biblia. En Europa, ya ha habido más de un caso en el que un creyente fue llevado a juicio por hablar o publicar la palabra de Dios. El caso más prominente involucró a la esposa de un pastor que también era miembro del Parlamento en Finlandia. Los cargos fueron desestimados, pero luego el gobierno la juzgó de nuevo para meterla en la cárcel, con una pena de ir a la cárcel por años. Ahora, ella ganó, pero el simple hecho de que eso siquiera surgiera ahora es una señal de alerta de hacia dónde va esto. Y no es solo el gobierno o el sistema legal, es la cultura. Verán, hay otras maneras de abolir la palabra de Dios. Una es ser ahogado por unos medios que te sobrecargan, pero que nunca publican la palabra de Dios. Alguien una vez comentó sobre el mundo de Harry Potter, aparte de lo obvio de su ocultismo, dijeron que algo faltaba. No hay Dios en ese universo. Es un universo sin Dios. Tenemos una generación que se aleja de Dios más que ninguna otra, y también que recurre al ocultismo al mismo tiempo. Esto es lo que dicen Macabeos. Y también contaminaron el templo de Jerusalén y lo llamaron el templo de Zeus. Porque el templo se llenó de libertinaje, de juergas de las naciones, con prostitutas que tenían sexo en los recintos sagrados. El altar estaba cubierto de ofrendas abominables. Ahora, en el día 15 de Kislev, ese es el mes de ahora, dice que erigieron un sacrilegio desolador sobre el altar de los holocaustos. Esta es la abominación. Y construyeron altares por todas las ciudades. Algo muy presente en el relato de Hanukkah es el acto de profanación. Así que en las profecías del anticristo también es muy presente. El Mesías dijo, verán esta abominación, esta profanación. Dice en Daniel que hará un pacto por una semana. Pero a la mitad de esa semana, 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio. Y continúa sobre lo que va a pasar. Ahora, dice en 2 de Tesalonicenses, que nadie los engañe, porque ese día no vendrá hasta que la gran apostasía venga primero. Y el hombre de la anarquía, el anticristo, el hijo de la destrucción, será revelado, el cual se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo supuesto Dios, y toma su asiento en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. La abominación está en toda la Escritura. Y en Apocalipsis tenemos algo interesante. En Apocalipsis 13 dice que engaña a los que moran en la tierra. Dice, y les dice a los que moran en la tierra que hagan una imagen de la bestia, el anticristo, que tuvo la herida de espada y volvió a la vida. Se le dio aliento a la imagen de la bestia, para que hablara, y muchos habla de una imagen, como un ídolo o algo, y esa parece ser la abominación, excepto que de alguna manera cobra vida. El anticristo es un profanador. Él contamina. Así que el espíritu del anticristo, que ya está en el mundo, profana incluso ahora. Todo lo que es santo lo contamina. Es un espíritu que se deleita en tomar lo que es sagrado e inocente y profanarlo. Pueden verlo en las iglesias apóstatas, donde lo profano ha invadido lo que se suponía que era santo. ¿Ves una iglesia con una bandera con un arco iris celebrando la inmoralidad, cuando la Biblia dice que eso es una profanación? Pero como los niños son los más inocentes, lo ves en la programación infantil, en las caricaturas, infiltradas por la inmoralidad sexual de los adultos. Cuentos de hadas clásicos infiltrados por la alteración de la sexualidad. Disney. Solías oír eso y pensabas, oh, Disney, es familiar. Oh, eso ya pasó hace mucho. Estos son los últimos días. Es Disney en los últimos días. Disney ahora combina imágenes de Mickey Mouse con un movimiento hacia la homosexualidad, el lesbianismo, el transgenerismo. Recientemente hicieron un estudio de los estudios cinematográficos y descubrieron cuál tenía más contenido LGBT. Y fue Disney.
Acaban de hacer una historia navideña que presenta inmoralidad sexual, que presenta la alteración del sexo en una Navidad que se supone que es la veneración del nacimiento del Mesías. Hanukkah. El relato continúa. Dice, tales fueron las órdenes que publicó en todo su reino. Nombró inspectores sobre todo el pueblo. Ordenó a todos que ofrecieran sacrificios. Muchos abandonaron la ley y se unieron para cometer el mal. El día 25 de cada mes sacrificaban en el altar. Las mujeres que habían circuncidado a sus hijos eran ejecutadas de acuerdo con el decreto. Eligieron morir antes que ser contaminados o profanar el pacto sagrado, y murieron. ¿Qué dice sobre los últimos días? Daniel 7 dice esto. Vi cómo el cuerno hacía la guerra contra los santos, el pueblo santo de Dios, y los vencía, hasta que vino el anciano de días y dictó sentencia para los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que poseyeron el reino. El libro de Apocalipsis transfiere. Se le dio poder para hacer la guerra contra los santos para conquistarlos. Mateo 10:22. Serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Incluso en esto, Hanukkah te dice a Sidón Eva, esta es una ley inquebrantable. Toda civilización que llama a lo malo bueno, terminará llamando a lo bueno malo. Cada paso de la llamada tolerancia para tolerar el mal, tolerar el pecado, llevará a otro paso de intolerancia hacia lo que es bueno. En los días de Antíoco, el pueblo de Dios se interpuso en los planes de Antíoco. Así que en el día del anticristo, el creyente, el verdadero creyente, se interpondrá en el camino de esta agenda. Y así el espíritu que ya está en el mundo del anticristo, ya está viniendo contra aquellos que defienden a Dios. Aquellos que se mantienen firmes. Ahora, en los días de Hanukkah, ellos fueron los que simplemente se mantuvieron fieles a lo que todos se habían mantenido fieles y luego abandonaron. Y ellos fueron los que permanecieron fieles. Así que, cuando una cultura se aleja de Dios, aquellos que no se alejan de Dios condenan. Su mismo testimonio es una condena para la cultura. Tú eres una condena para la cultura si defiendes a Dios. Elías defendió a Dios cuando la nación se apartó, y el rey Acab dijo, tú, Elías, eres el alborotador de Israel. Y Elías dijo, yo no soy el alborotador de Israel, tú eres el alborotador porque has abandonado a nuestro Dios. Así que Elías se destacó como un alborotador, aunque solo se mantenía como todos lo habían hecho. Defender a Dios en una cultura apóstata significa que eres una condena, eres un testigo, eres una luz en la oscuridad. Una persona y Dios es más grande que 1,000,000 de personas en nuestra contra. No importa, no teman sus números, ustedes tienen muchos más números. No lo saben, no pueden ver a todos los ángeles que los rodean. Son mucho más grandes que cualquier cosa de esta cultura. Y por último, dice que a su regreso, estos son soldados, estos son los macabeos, cantaron himnos y alabanzas al cielo, a Dios, por su bondad. Dijeron, gracias a Dios, Él es bueno y su amor es para siempre. Los macabeos eran guerreros, pero eran adoradores. La fuerza estaba en su alabanza. No es casualidad que todo condujera a Hanukkah, que es una celebración y alabanza. Los macabeos eran gente de alabanza y fueron victoriosos. Así que los santos de Apocalipsis están alabando a Dios y son victoriosos. La alabanza no es solo algo bueno. La alabanza es un arma de guerra. Los ejércitos de Israel eran guiados por la alabanza. ¿Quieren ganar? Fortalezcanse en la alabanza. Y lo que sea que el enemigo esté haciendo, si empiezas a alabar, es difícil ser derrotado cuando estás alabando.